Continuamos con la presencia de la doctora Delfina Lomas Estrello. Ella realizó la licenciatura en Medicina General en la Universidad Juárez del Estado de Durango, Campus Gómez Palacio. Cuenta con la especialidad de Anestesiología avalada por la Universidad de Monterrey y por la Universidad Autónoma de Coahuila. Realizó la especialidad de Anestesiología en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 71 de la ciudad de Torreón, Coahuila. Cuenta con la especialidad de Medicina Crítica realizada en el Hospital Ángeles Interlomas en el Estado de México. Cuenta también con una alta especialidad en Intervencionismo Avanzado del Dolor realizada en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es integrante de WinFocus y cuenta con un máster en dolor por la Sociedad Española del Dolor de la ciudad de Madrid, España. El tema que abordará la doctora Lomas es manejo del dolor por ultrasonido en áreas críticas. Disfrutemos de su ponencia. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Delfina Lomas Estrello. Bueno, les voy a hablar hoy de procedimientos guiados por ultrasonido para el manejo del dolor. Primero que nada, agradecer a mi maestro, el doctor Ayala, por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes en mi facultad, pues, ¿no? Bueno, voy a presentarme para que me conozcan un poco. Yo soy nacida en Monterrey, Nuevo León, pero toda mi infancia la viví en Francisco y Madero, Coahuila, alias Chávez. Ahí estudié todo lo que es la primaria, secundaria, la preparatoria la estudié en la Nueva de San Pedro de las Colonias, Coahuila, orgullosamente. Y bueno, soy egresada de la Facultad de Medicina con mucho orgullo de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en Gómez Palacio, Durango. Tengo homologado mi título en Madrid, España. Hice mi internado de pregrado en el Hospital General de Zona número 46 del IMSS, ahí en Gómez Palacio, y mi servicio social en Santa Cruz Luján, del estado de Durango. Aquí les dejo una foto de mi maestro, doctor Ayala. Bueno, esta es una foto de mi generación. Yo salí en el 2007, mi generación fue del 2002 al 2007, a lo mejor conocen a algunos de mis compañeros. Hice la especialidad de anestesiología en el hospital de zona número 33 del IMSS en Monterrey, Nuevo León, por la Universidad de Monterrey, el primer año, y el segundo y tercer año regresé a La Laguna, a Torreón, Coahuila, donde también tuve la dicha de tener al doctor Ayala como maestro mío de anestesiología en la Clínica 71 y pues fue avalado por la Universidad Autónoma de Coahuila. Después hice medicina crítica, terapia intensiva en el Hospital Ángeles Lomas de Huixquilucan en el Estado de México, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego hice intervencionismo en dolor en Monterrey, Nuevo León, en el Hospital Universitario, avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y posteriormente hice el diplomado de intervencionismo básico y avanzado en Ciudad de México, avalado por la Asociación Mexicana del Estudio y Tratamiento del Dolor, que es la AMED. Estoy haciendo la alta especialidad de algología en el Hospital General de México Eduardo Liceaga, avalado por la Universidad Autónoma de México, y actualmente estoy en una rotación de intervencionismo en Madrid, España, y la otra semana voy a estar en Valencia haciendo procedimientos de intervencionismo también. Entre otras cosas, pues soy tesorera de la Sociedad Mexicana de Anestesiología en Ginecología y Obstetricia, que es la ESMAGO. He participado en escribir las guías de lo que es el manejo de la hemorragia obstétrica, las guías del Patient Blood Management, que es el PBM. Soy conferencista nacional e internacional, sobre todo en los temas de manejo de ultrasonido y monitoreo hemodinámico.
Actualmente soy adscrita al Hospital Zambrano Elion del Tecnológico de Monterrey en San Pedro Garza García, donde estoy en el área de terapia intensiva, tanto como en el área de anestesiología. Estoy ahorita realizando, como les comento, lo de intervencionismo en dolor en Madrid, España. Y bueno, pues orgullosamente de la OJED, ¿verdad? Bueno, dentro de la charla les voy a hablar primero que nada, de la definición actual, que es de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es la IASP, que esta define al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. El dolor tiene varias clasificaciones. Esta es la última clasificación, donde lo divide de acuerdo al tiempo de evolución en agudo, en aquel dolor que se presenta menor a 3 meses, y el dolor crónico, que puede ser primario, que está asociado principalmente a una patología, o secundario, como por ejemplo el dolor que presentan los pacientes con diabetes mellitus, el dolor neuropático. De acuerdo a su etiología, lo podemos dividir en un dolor de tipo oncológico, aquello relacionado directamente a un tumor, al cáncer, y en dolor no oncológico, que es el de las otras patologías. De acuerdo a su fisiopatología, lo dividimos en orgánico, que este a su vez se divide en nociceptivo, que este se divide en somático. Por ejemplo, el dolor somático es aquel dolor que se presenta, por ejemplo, el dolor de columna, que es un dolor de tipo punzante, que es relacionado más que nada al dolor muscular. Y el visceral, pues como su nombre lo dice, es un dolor de las vísceras, por ejemplo, un dolor de una pancreatitis, una perforación de intestino, de una víscera hueca. A eso nos referimos con el dolor visceral. El dolor neuropático, este se divide a su vez en central, por ejemplo, en aquellos pacientes que presentan cefalea, y en dolor periférico. Un ejemplo de ello, pues, es la neuropatía diabética. Actualmente se da otra clasificación y definición del dolor, que es el dolor nociplástico. El dolor nociplástico es aquel dolor que presentan, por ejemplo, las pacientes que no se les encuentra una causa de por qué están presentándolo. Un ejemplo de ellas son las pacientes que tienen fibromialgia, que te dicen que tienen dolor, pero realmente no les encuentras una causa. O aquellos pacientes que tienen migraña, que por más que les das medicamento, que les buscas alguna causa, pues no la encontramos y lo dejamos con la definición de dolor nociplástico. Dentro de la clasificación del dolor psicógeno, pues es en aquellos pacientes que también no tienen una causa, pero más que nada son pacientes que están deprimidos o tienen ansiedad y, y refieren dolor, pero sin embargo, pues no es cierto. Y aquí pues hay que trasladarlos a lo que son el área de psicología o psiquiatría para que les den manejo. Recordar un poco de lo que es la conducción del dolor, pues primero que nada se va por lo que es transducción, que la transducción se da por los receptores que hay en la piel. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos quemamos o tocamos alguna estructura como punzante, nos va a causar dolor porque hay una activación de los nociceptores, que son los que se encuentran en la piel. Esto va a mandar una señal a lo que es el asta dorsal de la médula espinal, donde va a iniciar lo que es la transmisión de ese dolor que estamos presentando. Este dolor se va a transmitir hacia el tálamo, que el tálamo es el que va a llevar a cabo la modulación. Aquí es cómo vamos a sentir el dolor. Y esta modulación va a mandar fibras a lo que es la corteza, sobre todo a la corteza prefrontal, que es donde nosotros identificamos el dolor, y aquí es donde se da la percepción. Entonces, las 4 vías del dolor son estas. Y les comento aquí las escalas que hay. Existen muchas escalas para el dolor, pero la que más utilizamos es la escala verbal numérica, que sí les dejo algo importante. Generalmente nosotros, cuando decimos cuánto dolor tiene, decimos cuánto ENA tiene, y el ENA o el EVA es otra escala. Entonces, cuando quieran referirse al dolor por medio de números, por ejemplo, que le presenten un dolor de 10 a un paciente,
se va a abreviar como EVN, que es escala verbal numérica. Cuando ustedes quieran referirse al EVA, que es la escala analógica visual, esa es muy diferente. Por ejemplo, si nosotros decimos que tiene un EVA de 10, pues estamos diciéndolo de forma equivocada. El EVA es un paciente que le tienes que decir que te mencione cuánto dolor tiene. Por ejemplo, en la escala que vemos en el lado derecho, el paciente te tiene que señalar si tiene cero dolor, si tiene un dolor leve, si tiene un dolor moderado, un dolor intenso, un dolor muy intenso o el peor dolor que ha presentado. Y la escala verbal numérica es la que vemos en el lado izquierdo, donde va con los números del 0 al 10, donde el 0 es que un paciente no presenta dolor, del 1 al 3 un paciente que presenta dolor leve, del 4 al 6 un dolor moderado, y cuando nos referimos de un 7 a un 10 es un paciente que ya tiene un dolor intenso. Cuando tiene este tipo de dolor, pues es donde vamos a utilizar los procedimientos intervencionistas. Esta escala es la que se sigue utilizando, que es la escala analgésica de la OMS, para saber cuáles son los medicamentos o los procedimientos que debemos utilizar en los pacientes. Y bueno, el primer escalón lo refiere a los pacientes que tienen un dolor leve, que se les debe administrar lo que son paracetamol, AINES y coadyuvantes, por ejemplo, los esteroides, que como sabemos actúan a nivel de la fosfolipasa y esto va a hacer que disminuya el proceso inflamatorio. El escalón 2 es el escalón donde vamos a utilizar opioides leves, por ejemplo, utilizar tramadol, que es uno de ellos, combinado con los AINES y combinado con el paracetamol y los coadyuvantes, como el esteroide. El escalón 3 son los opioides ya potentes, por ejemplo, la morfina, la buprenorfina, el fentanilo. Estos son los que vamos a utilizar en un dolor que ya esté siendo un dolor de tipo severo. Y el cuarto escalón son las técnicas intervencionistas de las que les voy a hablar, que generalmente son manejadas por medio de ultrasonido o por fluoroscopía. Sin embargo, quiero comentarles que esta escala pues realmente muchas veces no se lleva a cabo por escalones. Por ejemplo, un paciente que sea alérgico al paracetamol o a los AINES, pues no vamos a iniciar desde el escalón 1, a lo mejor vamos a iniciar desde un escalón 2. En un paciente que, por ejemplo, tenga un dolor muy intenso y que aparte sea nefrópata o hepatópata, pues no le vamos a dar, por ejemplo, a un nefrópata AINES o a un hepatópata vamos a tener cuidado con los opioides. Entonces, realmente esta escala la vamos a utilizar de acuerdo a las necesidades del paciente, no por escalones. Les dejo también aquí un cuadro que es de la paciente obstétrica, que me la incluí en esta charla porque son de las pacientes que más vemos en el hospital y son a la que más miedo le tenemos, ¿no? Entonces les voy a hablar también un poquito de la paciente obstétrica. En este cuadro, que es el cuadro de la clasificación de la FDA, nos habla de la clasificación de los medicamentos que debemos utilizar y los que no en la paciente obstétrica. Por ejemplo, los medicamentos de tipo A, esos medicamentos sí son recomendados porque se ha visto que no dañan ni el feto ni a la madre. Los medicamentos de tipo B, estos no hay evidencia de daño al feto, pero sí hay evidencia de daño a la madre, entonces no se recomienda que se utilicen, o si se van a utilizar, pues que se utilicen con precaución. Los de tipo C, eh, en animales han mostrado daños en el feto, por lo tanto no se recomiendan a pesar de que no haya estudios en humanos. Y bueno, en embarazadas no se ha visto que causen algún daño, pero pues si daña al feto, pues están prohibidos en las embarazadas. Los tipos D, pues estos medicamentos, esta clasificación sí se ha visto que causan alteraciones en el feto y estos se deben de utilizar de acuerdo a riesgo-beneficio, y los tipo X, esos sí son los que no debemos de utilizar. Más adelante les voy a mencionar algunos para que tengan cuidado cuando vean una paciente embarazada, cuáles medicamentos no vayan a utilizar en cuanto al dolor, ¿verdad? Por ejemplo, el paracetamol, ese es el medicamento que se utiliza de primera línea en embarazadas. Es un medicamento de clase B que, como vimos, pues
hay que ver los riesgos-beneficios, pero que sí está recomendado en la paciente embarazada. No se han visto evidencia de malformaciones y es un analgésico que comúnmente utilizamos cuando las pacientes presentan dolor leve a moderado. Dentro de los AINES, que lo vimos desde el primer escalón de la escala analgésica de la OMS, estos también son de clase B y deben de evitarse más que nada porque tienen un riesgo de causar aborto en el primer trimestre de la gestación. Y en el segundo y el tercer trimestre pueden causar oligohidramnios y cierre prematuro del conducto arterioso y afectación de la circulación fetal. Entonces, por lo tanto, los AINES no los vayan a utilizar en la paciente embarazada cuando tengan dolor. Los antiepilépticos, por ejemplo, la carbamazepina, que utilizamos mucho en el dolor neuropático, la gabapentina, la pregabalina, pues estos son de tipo C y D, por lo tanto, tratar de evitarlos porque causan malformaciones fetales. Dentro de los opioides, son de grupo B y C. Tenemos que evaluar bien si lo requiere o no la paciente. Si el dolor es muy intenso, pues vamos a evaluar cuál vamos a utilizar, que ahorita les comento. Los que sí no vamos a utilizar son la morfina, porque esta causa vasoconstricción cerebral, fetal y placentaria. La codeína causa malformaciones respiratorias y la meperidina puede causar convulsiones y mioclonías. Si vamos a utilizar algún opioide que en una paciente que realmente tenga mucho dolor, el que se recomienda es el uso del fentanilo. Y en una paciente que sea, por ejemplo, adicta a los opioides, que ya tenga años tomando tramadol o que tenga años colocándose algún parche, ya sea de fentanilo, de otro tipo, o que esté tomando pastillas de morfina, pues el destete de este se va a hacer con buprenorfina. Dentro de los anestésicos locales, tener cuidado porque estos sí pasan la barrera placentaria y bueno, son los que deben de ser utilizados cuando vayamos a hacer algún procedimiento, son la lidocaína y la ropivacaína. Siempre tratar de evitar el uso de la bupivacaína porque es más que nada cardiotóxica y causa alteraciones en el feto. Dentro de los esteroides, también si vamos a utilizar algún tipo de esteroide que sea la dexametasona y evitar lo que es la hidrocortisona y la metilprednisolona. Entonces, en una paciente embarazada, el principal analgésico que utilicen cuando se les presente que tengan cefalea, que tengan algún dolor, que se hayan fracturado, que hayan tenido algún esguince, el que está indicado es el paracetamol. No administren AINES y si van, y por ejemplo ya en cuestión de anestesiología como nosotros o manejo del dolor, si vamos a utilizar un opioide, pues utilizamos lo que es el fentanilo y si van a indicar algún esteroide, el que indiquen que sea la dexametasona. Otro medicamento que utilizamos comúnmente en anestesiología y en dolor es la dexmedetomidina, que es el Precedex. Este pues no se recomienda en la paciente embarazada porque ha mostrado alteraciones fetales. Entonces, si el dolor no mejora con medicamentos como estos, como el paracetamol o como los opioides, y la paciente sigue refiriendo dolor, pues pásense a lo que son ya las técnicas intervencionistas. En las técnicas intervencionistas lo que nosotros hacemos en el manejo del dolor, que para esto pues se tiene que realizar lo que es la especialidad de anestesiología y después de algología e intervencionismo en dolor, pues utilizamos generalmente anestésicos locales como la lidocaína y la ropivacaína, que son los más frecuentes. Estos se pueden utilizar en todo tipo de pacientes que no sean alérgicos y en la paciente embarazada, que es en la que más me enfoqué al inicio, pues la que se recomienda más que nada es la lidocaína y tratar de evitar las demás. En los demás pacientes podemos utilizar cualquiera de las dos o incluso bupivacaína. Si vamos a utilizar algún opioide en los procedimientos intervencionistas, el que se recomienda es el fentanilo. Y dentro de esteroides se puede utilizar la dexametasona, la hidrocortisona,
la metilprednisolona, dependiendo de cuánto tiempo queremos que dure el efecto en los procedimientos. Y en la mujer embarazada la que se recomienda es la dexametasona. Bueno, las técnicas intervencionistas que se realizan por parte de las clínicas de dolor o de algología son guiadas ya sea por fluoroscopía o por ultrasonido. Actualmente estamos utilizando lo que es la electroestimulación y la radiofrecuencia, que esta se utiliza en todo tipo de pacientes que pues realmente no haya tenido alguna complicación previa, y en las embarazadas pues realmente no se han visto complicaciones. También pueden ser utilizadas. Dentro del ultrasonido, ¿por qué utilizamos ultrasonido en los procedimientos? Porque el ultrasonido pues realmente tiene muchísimas ventajas en la actualidad. Nosotros como médicos podemos portarlo en un quirófano, en un consultorio, y la radiación de este aparato pues es de cero, no causa ninguna alteración, y sobre todo en los pacientes que vean que están embarazadas pues no tiene radiación que vaya a alterar al feto. Estamos visualizando la aguja en tiempo real. Tiene un costo menor cuando queremos realizar algún procedimiento a comparación del uso de fluoroscopía, pues el uso de ultrasonido nos da un menor costo y al paciente pues te lo puede pagar con mayor facilidad. Eh, lo podemos portar, como les comento, en todo momento, desde el consultorio. En la actualidad hay ultrasonidos pequeños del tamaño de un celular que podemos traer en todo momento, en nuestra bata incluso. Y bueno, la reduce el potencial de eventos adversos y pues nuestra coronaria está más tranquila, ¿no? Al estar visualizando los procedimientos con un aparato, pues nosotros estamos también más tranquilos de que se estamos realizando adecuadamente. Dentro del ultrasonido, pues existen varios tipos de ultrasonido. El que se utiliza es el modo B, y hay otros ultrasonidos que tienen Doppler color, Doppler pulsátil, donde nosotros estamos viendo ahí los vasos sanguíneos, las venas, las arterias. Tener en cuenta que hay que visualizar todas las estructuras para no tener complicaciones, y para esto se utilizan este tipo de ultrasonido. Existen varios transductores. Por ejemplo, aquí les dejo unos ejemplos: el transductor convexo, que es el del lado derecho, y el transductor lineal, que es el del lado izquierdo. El transductor lineal se utiliza más que nada para pacientes delgadas, para niños, para estructuras superficiales, porque realmente no te da tanta profundidad. Y el transductor convexo, este se utiliza para pacientes que son pacientes obesos o para estructuras más profundas, procedimientos donde vamos a introducir más de 5 centímetros de la aguja. Utilizamos lo que es el transductor convexo. Dentro de las técnicas para dolor realizamos varios procedimientos. Yo se los dividí aquí de acuerdo a las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, los procedimientos que usamos en cabeza y cuello, aquí principalmente son los pacientes que tienen dolor, por ejemplo, que tienen cefalea, aquellos pacientes que les refieren que tienen migraña y ya los vieron en la consulta de medicina general, ya les dieron analgésicos como paracetamol, ya pasaron a lo mejor a la consulta de medicina interna y les dieron a lo mejor algún AINE a los pacientes, o les agregaron algún esteroide, o ya pasaron incluso al área de anestesiología o al área de algología y de clínicas de dolor, y a lo mejor les recetaron algún parche de opioide o les administraron algún opioide subcutáneo o intravenoso y siguen con dolor. Pues entonces sí hay más formas de mejorar, lo que son por medio de procedimientos con ultrasonido o con fluoroscopía, que se hace ya en intervencionismo en dolor, que es otra especialidad. Y aquí, por ejemplo, lo que se hace es, por ejemplo, en la neuralgia occipital, que es una de las patologías más frecuentes que se presentan en la actualidad, tiene una alta prevalencia y una alta incidencia, pues se hace el bloqueo que nosotros llamamos bloqueo de GON o bloqueo del nervio occipital mayor.
Esta tiene dos técnicas. La técnica clásica, que se hace como esta imagen, donde utilizamos el transductor de forma lineal y lo colocamos por debajo de la línea nucal superior. Aquí lo que hacemos es que buscamos lo que es el nervio occipital mayor, que este se va a encontrar a un lado de la arteria occipital. Por eso les decía al inicio que hay que tener cuidado con los vasos sanguíneos porque están muy cerca de los nervios y para eso utilizamos lo que es el ultrasonido con Doppler color. Para esto nos sirve para visualizar la arteria y no puncionarla. Entonces, de forma directa vemos por medio del ultrasonido cómo llega la aguja hasta un lado de la arteria, que es donde se va a encontrar el nervio, que es el que se ve en color amarillo, y ahí es donde vamos a administrar el anestésico local. Se recomienda que sea de 1 o 2 mililitros de anestésico local y esto lo que hace es que les disminuye el dolor a aquellas pacientes que tienen migraña o que ya tienen años con cefalea y no mejoran con medicamentos. Realizamos este procedimiento. Otra técnica para este mismo bloqueo del nervio occipital mayor es la técnica del músculo oblicuo capitis inferior. Esta técnica se hace igual que la anterior, solo que más inferior, colocando el transductor del ultrasonido como lo vemos ahí. Y aquí lo que hacemos es una hidrodisección, es decir, metemos anestésico local entre las dos fascias donde se encuentra el nervio, como lo vemos ahí. La parte más hiperecoica o más blanca que está arriba y la parte más hiperecoica o más blanca que está abajo, entre esas dos se va a encontrar el nervio. Y aquí lo que hacemos es que administramos anestésico de 2 a 2.5 mililitros y bañamos lo que es el nervio para que ya no produzca dolor en los pacientes con migraña. Entonces, esta técnica que realizamos para el bloqueo del nervio occipital generalmente les puede durar entre 3 a 6 meses que no presenten dolor e incluso hay publicaciones donde llegan a durar hasta 2 años sin dolor, sin migraña. Entonces es una técnica que puede realizarse si todos los medicamentos orales o intravenosos han fallado. Otra técnica que utilizamos mucho en intervencionismo es el bloqueo de TON. El bloqueo de TON es el bloqueo del tercer nervio occipital. Esta técnica, ¿para qué la utilizamos? La utilizamos para aquellos pacientes que han tenido algún accidente, lo que llamamos latigazo cervical, donde se han dañado lo que es el cuello o que han estado jugando basquetbol, fútbol y han tenido daño en el cuello y que no se les quita el dolor por más medicamentos que estén tomando. Les podemos realizar este bloqueo que consiste en localizar la apófisis de la cervical de C2 y la C3, como lo vemos en la imagen del lado derecho, y por medio de ultrasonido, con el transductor lineal, que es el que ve las estructuras superficiales, vamos a buscar las dos facetas de esas vértebras de la C2 y la C3, como lo vemos en la imagen del lado derecho. La línea de color amarillo es donde se encuentra el nervio entre las dos facetas. Vemos que son como unos semicírculos de color blanco que son hiperecoicos. Entonces, entre uno y otro, en el valle, ahí es donde se va a encontrar el nervio y ahí es donde nosotros administramos el anestésico local, que es de 2 a 2.5 mililitros y les quita el dolor que puede llegar a quitárselo hasta durante 2 a 3 años. Entonces, es una técnica. Si los demás medicamentos han fallado, sí hay más formas de mejorar el dolor en estos pacientes. El plexo cervical superficial, este es un bloqueo que hacemos en aquellas pacientes o aquellos pacientes que tienen dolor, que pueden tener cefalea y aparte de cefalea pueden presentar dolor en el cuello y pueden presentar dolor retroauricular. Por ejemplo, aquellos pacientes que igualmente han tenido algún accidente y el dolor no solamente es de cefalea, sino que llega a la parte superior del hombro y que no mejoran con ningún medicamento, podemos realizar este bloqueo que es fácil de realizar. Simplemente se localiza lo que es
por medio de un transductor lineal se localiza lo que es la fascia cervical profunda, que es a nivel del cuello. Y aquí entre el músculo esternocleidomastoideo y el músculo longus colli, vemos lo que es la fascia, que es la que vemos de color blanco. Nada más tener cuidado porque a un lado se encuentra la arteria carótida. Por eso tenemos que utilizar el ultrasonido con Doppler para no puncionar esta arteria, que es una de las principales complicaciones de este bloqueo. Aquí lo que hacemos es que administramos de 10 a 15 mililitros entre la fascia, es decir, entre el músculo esternocleidomastoideo y el músculo longus colli. Ahí bañamos el nervio. Entonces, que el nervio pues es todo el plexo cervical que va desde C1 a C5, como sabemos, y entonces lo que hace es que disminuye el dolor de toda la parte de ese lado del cuello. Generalmente no lo hacemos de forma bilateral, sobre todo en aquellos pacientes que tienen dolor en los dos lados. ¿Por qué? Porque podemos causar complicaciones de daño nervioso. Entonces se recomienda que se haga de un solo lado. Entonces, si tienen una paciente igual que tenga dolor en el cuello y que no ha mejorado con ningún medicamento, pues hay forma de pasarla a lo que es la clínica de dolor, sobre todo los que realizaron intervencionismo en dolor, para que hagan este procedimiento y mejore el dolor de su cuello. En aquellos pacientes que tienen dolor en el hombro, se puede realizar este bloqueo, que es el bloqueo interescalénico. Se coloca el transductor, que igualmente es un transductor lineal en el cuello, en la parte media, y vemos lo que es el escaleno medio y el escaleno anterior. Y vamos a ver una imagen de semáforo, como se ve ahí, que son los cordones nerviosos. Entre estos cordones nerviosos lo que hacemos es que administramos el anestésico local y se recomienda que sea de 15 a 20 mililitros y les quita el dolor en lo que es hombro. Este procedimiento también lo realizamos como anestesiólogos para las cirugías de hombro, para no dormir al paciente completamente y no darle anestesia general y tenerlo intubado. Si el dolor es en el hombro o tiene alguna fractura de la clavícula o de la parte superior del húmero, en lugar de anestesiarlo completamente, podemos realizar este simple bloqueo, que es muy fácil y se hace con ultrasonido y le puede durar de 2 hasta 3 horas el bloqueo y la anestesia de ese lado. Sobre todo podemos colocar un catéter y estar administrando medicamento por medio de ese catéter. Por si la cirugía se alarga, podemos pasar por medio del catéter más medicamento hasta que la cirugía termine. Entonces es un procedimiento que como anestesiólogos podemos realizar y como algólogos también podemos realizar para el procedimiento del dolor. El bloqueo supraclavicular es un bloqueo también muy frecuentemente usado en anestesiología también, en aquellos pacientes que van a ser posoperados, que van a ser operados de hombro, de codo, de mano. Y este bloqueo también es muy fácil de realizar. Se coloca el transductor en el hueco supraclavicular, como lo vemos en la imagen, y la aguja se observa directamente hasta que llega a la parte superior de la clavícula. La clavícula la vamos a ver como una imagen blanca y perecoica, como una línea, como se ve en la imagen del lado derecho, y arriba de la clavícula vamos a ver la arteria subclavia, que es la que vemos de color negro o hipoecoica. A un lado de la arteria subclavia vamos a encontrar todo el plexo, que muchos libros lo mencionan como palomitas de maíz, como racimo de uvas. Entonces, se van a ver muchos círculos de color negro rodeados de un halo blanco, que es un halo hiperecoico, y ahí es donde se va a administrar el anestésico local, que se recomienda que sea de 10 a 20 mililitros y les quita el dolor impresionantemente de lo que es todo el codo, la mano, el hombro, de todo el miembro superior que vayamos a bloquear. Y también, como les comento, se utiliza en anestesiología para las cirugías, ya sea de mano, de codo, de hombro, sin necesidad de dormir completamente al paciente, solo con una punción simple. Es muy fácil de realizar también. El bloqueo infraclavicular es otro bloqueo que hacemos por ultrasonido, igualmente en anestesiología,
para las cirugías que se encuentran por debajo del hombro, igual que la anterior. Y aquí esta se realiza con el ultrasonido y se aplica de 10 a 20 mililitros. Aquí lo que hacemos es que localizamos el músculo pectoral mayor y lo que es el subclavio, y por arriba de lo que es los cordones, ahí es donde administramos el anestésico local. Es decir, a un lado de la arteria axilar. La arteria axilar siempre la vamos a ver de color negro o hipoecoica, rodeada de un halo blanco o hiperecoica, y si le ponemos Doppler, pues va a estar pulsando y se va a ver de color rojo si se acerca el flujo, o azul si se aleja el flujo. Entonces ahí administramos el anestésico local y nos ayuda para lo que es toda la cirugía de miembro torácico, y nos ayuda para aquellas pacientes que se han fracturado algún hueso de la mano, que se han tenido algún accidente, aquellas pacientes que tienen artritis reumatoide y que les duelen las articulaciones interfalángicas y que no mejoran con medicamentos. Les podemos realizar lo que es un bloqueo infraclavicular y el dolor se les quita impresionantemente. Les puede durar hasta 2 años, 3 años. Hay literatura donde el dolor disminuye hasta un 50% por más de 2 años con este simple bloqueo. Otro bloqueo es el bloqueo axilar, que también se realiza por medio de ultrasonido, y este es sobre todo para aquellos pacientes que tienen un dolor en el codo o un dolor en la mano, aquellos pacientes que refieran que juegan tenis y tienen dolor en la muñeca, igualmente aquellos pacientes con artritis reumatoide, o los pacientes que han tenido alguna fractura, pues, y no mejora el dolor por más medicamentos que les estén dando, se puede realizar este bloqueo, que es el bloqueo axilar, y se coloca el transductor en el hueco axilar. Observamos lo que es la arteria axilar, que igualmente se ve de color negro hipoecoica y rodeada de un halo blanco hiperecoico, y vamos a bloquear ya sea el nervio cubital, el nervio mediano o el nervio radial, depende de la función que queremos mejorar. Por ejemplo, si queremos bloquear el nervio cubital, pues vamos a administrar de 2 a 2.5 mililitros por arriba de la arteria axilar. Si queremos bloquear el nervio radial, nos vamos lateral a la arteria axilar, igualmente administramos de 2 a 2.5 mililitros de anestésico local. Y si queremos bloquear el nervio mediano, nos vamos a la parte inferior de la arteria axilar, donde administramos igualmente 2 a 2.5 mililitros de anestésico local. Se puede hacer también la administración de 5 a 8 mililitros de anestésico si queremos bloquear todos los nervios, ya, es decir, el cubital, el radial y el mediano, se hace con ese volumen. Este bloqueo también lo utilizamos para las pacientes que tienen síndrome de Raynaud, que son aquellas pacientes donde los dedos se les ponen cianóticos, sobre todo con el frío, que tienen lupus eritematoso, que tienen artritis reumatoide, que tienen esclerosis múltiple y que empiezan a tener necrosis de los dedos. Este bloqueo lo que ayuda también es a hacer una vasodilatación de todo lo que son los vasos sanguíneos de las extremidades superiores. Entonces ayuda a mejorar el flujo sanguíneo y está recomendado, y hay literatura de que se puede realizar en este tipo de pacientes. Dentro de los procedimientos que realizamos a nivel torácico está el bloqueo de los nervios pectorales o bloqueo PEC. Hay 2 tipos, el PEC-1 y el PEC-2. El PEC-1 se utiliza principalmente para dolor de tórax superior. Si nosotros dividimos el tórax con una línea transversal por debajo de la tetilla, dividimos el tórax en superior hacia arriba y en inferior con una línea hacia abajo. Entonces, los bloqueos PEC-1 se van a referir más que nada a aquellos pacientes que tienen dolor en tórax superior, por ejemplo, en aquellos pacientes que les van a colocar una sonda pleural, un marcapasos, que les van a hacer una cirugía de mama, o que ya les hicieron una cirugía de mama y siguen presentando dolor, y ya les han puesto parches, les han dado medicamentos vía oral, no mejoran. Entonces podemos realizar este bloqueo, que hay 2 formas de realizarlo: por medio del abordaje coracoideo, que es se coloca el transductor igualmente de forma lineal
en la apófisis coracoides y vamos a observar lo que son los músculos pectorales, el mayor y el menor, y entre estos dos músculos se administra el anestésico local y se recomienda que sea de 10 mililitros para hacer una hidrodisección, es decir, una separación de las fascias entre los dos músculos. Esto ayuda mucho al dolor y también se puede utilizar para cirugías de mama. Se puede colocar igualmente un catéter entre estas dos fascias y por medio de ese catéter se está administrando medicamento para todo el tiempo que dure la cirugía sin necesidad de dormir a los pacientes. La otra técnica es por medio del abordaje infraclavicular. Se coloca el transductor, como su nombre lo dice, por debajo de la clavícula y se busca igualmente los dos músculos. Se administra el anestésico local entre las dos fascias del pectoral mayor y el pectoral menor, es decir, la hidrodisección que les comento. Y esto igualmente les ayuda al dolor en estas pacientes. Sobre todo lo utilizamos mucho en las pacientes con cáncer de mama, que ya están invadidas y que no mejora su dolor con nada. Este bloqueo les ayuda mucho. El PEC2, como les dije, es para dolor de tórax inferior, por ejemplo, aquellas pacientes que tienen una sonda pleural o aquellos pacientes que han sufrido alguna fractura o aquellos pacientes que tienen dolor en la parte del abdomen superior, pero que se refiere a la parte del tórax superior, también les ayuda en los tumores, igualmente en las pacientes que les hicieron mastectomía, pero el dolor es más que nada en la parte baja del tórax y que no mejoran con ningún medicamento, se puede utilizar este tipo de bloqueo. O en las pacientes que vayan a ser operadas de mama o que les vayan a ser operadas de colocación de sondas pleurales, pueden utilizar este bloqueo que es el bloqueo de los nervios pectorales 2. Este, a diferencia del otro, el transductor se va hacia el hueco axilar y se busca lo que es igual, el pectoral mayor, el pectoral menor, pero aquí vamos a encontrar lo que es el músculo serrato. Y la administración del anestésico se coloca entre el pectoral menor y el músculo serrato. Aquí se administran igualmente de 10 hasta 20 mililitros de anestésico local. Se hace la hidrodisección entre las dos fascias y esto igualmente les ayuda a las pacientes. Igualmente, si queremos hacer una anestesia, es decir, no dormir completamente a las pacientes que van a ser operadas, se administra aquí el anestésico local, se coloca un catéter y se está pasando el medicamento hasta que termine la cirugía. Y la paciente está despierta, incluso está escuchando todo ahí en quirófano, entonces es muy fácil de realizar y menos complicaciones para las pacientes. En los pacientes que les lleguen, que tengan alguna fractura costal o que han sido operados de tórax o de abdomen superior y que les sigue doliendo las costillas, entonces se puede realizar este bloqueo que es el bloqueo de los nervios intercostales. En la parte posterior del tórax se coloca el ultrasonido y depende a qué nivel le duela. Recuerden que existen varios dermatomas del T1 al T12 y el nivel que le duela es donde vamos a colocar ahí el anestésico local. Aquí un poco de anatomía. Entre una costilla y otra, en la parte superior es donde vamos a encontrar el paquete vascular nervioso y ahí es donde vamos a administrar el anestésico local. Aquí se ve por ultrasonido cómo se realiza. La imagen circular donde C3 es una costilla y la imagen circular donde dice C4 es otra costilla. Entre las dos costillas observamos lo que son los músculos intercostales y aquí es donde se coloca el medicamento en la parte superior para que llegue al nervio. Entonces, aquellas pacientes que no mejora su dolor en costillas o las pacientes que tienen herpes zóster, les ayuda mucho el bloqueo intercostal. Aquí se ve cómo se llega el anestésico local donde dice aguja y es donde se administra el analgésico. Otro bloqueo que se realiza es el bloqueo Brilma, que este bloqueo igualmente se utiliza para las pacientes que tienen dolor en las costillas o que van a ser operadas de hombro, o aquellas pacientes que ya han sido operadas de hombro y que siguen con dolor en su hombro y en las costillas.
se puede hacer este bloqueo y es más fácil incluso que el anterior. Se localiza el hueco axilar con el ultrasonido y por arriba de la tetilla, entre un espacio y otro de las costillas, se coloca el anestésico local. Hagan de cuenta que es igual que el anterior, pero por la parte de enfrente del tórax. Aquí se recomienda que se administren de 15 a 20 mililitros. Entonces, cuando tengan una paciente o un paciente que ha tenido alguna fractura de costilla y que no se le mejora el dolor, pues sí hay formas de ayudarles, que es con este tipo de bloqueos. El bloqueo del erector de la espina, este es un bloqueo que se está utilizando actualmente y muy frecuentemente en todos los hospitales donde hay clínicas de dolor, y este se realiza por medio de ultrasonido. Se va a la parte del tórax posterior en la espalda y ahí se localiza lo que son las vértebras. Entre una vértebra y otra, entre las apófisis transversas, vamos a buscar el músculo, que es de los músculos más grandes de la parte posterior de la columna. Como lo vemos, es el que está señalado con la flecha. Es un músculo muy grueso que está desde la parte cervical a la parte lumbar. Y si nosotros administramos anestésico local en esta área, que aquí se recomiendan volúmenes más grandes, que sean entre 15 y 30, incluso hay publicaciones donde se han administrado hasta 40 mililitros, les ayuda mucho en lo que es el dolor torácico en aquellos pacientes que tienen herpes zóster o que tienen dorsalgia, les mejora mucho con este bloqueo. Aquí, como vemos, se coloca la aguja entre una vértebra y otra y se administra el anestésico local, que es el que se ve entre las flechas. Se hace una hidrodisección, es decir, una separación de las dos fascias de los músculos, y les ayuda mucho a lo que es el dolor de espalda. También se pueden realizar bloqueos facetarios, que es directamente a la faceta de una vértebra. En el caso de que tengan un área menor de dolor, se puede realizar directamente con una aguja hasta la faceta. Como se ve aquí, se hace con ultrasonido, se coloca el transductor en la parte de la espalda y se localiza la faceta y se coloca únicamente de 0.75 a 1 mililitro donde tenga el área del dolor. Hay procedimientos que también realizamos en abdomen, en aquellos que van a ser operados de una colecistectomía, que van a ser operados de un apéndice sin necesidad de dormir completamente a los pacientes. Se les realizan este tipo de procedimientos, que son los procedimientos TAP o transversos del abdomen, que pueden ser realizados en la parte superior, que se llama bloqueo de Hebart, donde en aquellos pacientes que van a ser operados de vesícula o que tienen una lesión muscular en la parte superior del abdomen, administramos el anestésico local entre la vaina del recto y del transverso y les mejora mucho el dolor abdominal. En aquellos que van a ser operados de hernias inguinales o que ya han sido operados de hernias y que siguen con dolor y no se les quita con ningún medicamento, se puede realizar este bloqueo, que es el bloqueo iliohipogástrico, en la parte inferior del abdomen, por debajo de la cicatriz umbilical. Igualmente se administra anestésico local entre las dos fascias de los músculos y les mejora impresionantemente el dolor en el abdomen. Hay procedimientos que también realizamos de columna lumbar, sobre todo porque la lumbalgia pues, es una de las principales causas de incapacidad o de dolor en el mundo. Entonces, aquellos pacientes que les duele la columna y que ya han tomado N cantidad de medicamentos y que no mejoran, que ya han ido a rehabilitación, a psicología y que siguen con dolor de columna, pues se pueden realizar infinidad de procedimientos. Aquí vemos cómo se coloca el transductor del ultrasonido en la columna, que se puede colocar de forma transversal como en la primera imagen, de forma sagital paramedial como en la segunda y la forma oblicua como en la tercera. Y aquí localizamos lo que es la columna. Vemos lo que es las apófisis interespinosas, como se ve en la imagen de al lado.
la línea interlaminar. Aquí en la línea interlaminar, como anestesiólogos, podemos bloquear lo que son los bloqueos epidurales para el dolor de columna en esta proyección. Vemos la línea interarticular, que aquí lo que hacemos son los bloqueos de facetas. La línea transversa, que aquí lo que hacemos es el bloqueo del erector espinal, que es el que los mostré anteriormente. Entonces se forman tres imágenes que se llama signo del tridente en la parte superior cuando vemos las transversas, signo del camello en la parte media cuando vemos el proceso articular y signo de la cabeza de caballo en la parte más interna donde vemos las láminas. Entonces prácticamente vemos toda la vértebra por ultrasonido. Podemos realizar los procedimientos por ultrasonido como los bloqueos subaracnoideos, como en esta imagen transversal, donde el espacio subaracnoideo es el que se ve en la parte del centro. Podemos realizar lo que son los bloqueos epidurales también por ultrasonido. Entonces, les mejora mucho el dolor de la columna al realizarles un bloqueo epidural, un bloqueo subaracnoideo. Sirve para anestesiología, para las pacientes que van a ser operadas de cesárea o que van a ser operados de apéndice. Se puede realizar también este tipo de bloqueos y se recomienda que sea por ultrasonido. Los bloqueos sacroiliacos también se observan con ultrasonido, donde por medio del transductor vamos a ver la articulación entre el sacro y el ilíaco, como se ve en la imagen del lado derecho, y en la parte media de los dos vamos a administrar el anestésico local, que se recomienda que sea de 2 mililitros. Otros bloqueos que se utilizan es en aquellos pacientes que tienen dolor a nivel del fémur o de la parte superior de las piernas, o que tienen dolor de la parte baja del abdomen. Podemos realizar lo que son los bloqueos PEN, que aquí consiste en administrar anestésico local por debajo de lo que es el tendón del psoas, y les quita todo el dolor de la parte inferior del abdomen y de las extremidades inferiores de las piernas, ¿no? Ahorita lo que estamos utilizando de más nuevo es la proloterapia, que es utilizar dextrosa, solución glucosada, utilizar fenol, utilizar glicerina en lugar de anestésico local, y pues se ha visto que les ha ido muy bien a los pacientes, aunque faltan todavía más estudios. Y pues la terapia regenerativa por medio de células madre o plasma rico en plaquetas también lo estamos utilizando en dolores de rodilla, dolores de hombro, dolores de espalda. Lo estamos utilizando. Aquí les dejo una de las imágenes de lo que estoy haciendo acá en Madrid, acá en España, que estoy con el doctor Herrero, que es el que se ve en la foto del lado derecho. El doctor Herrero es un anestesiólogo, hizo algología acá en Madrid y ahorita pues es uno de los mejores del mundo en la realización de procedimientos para dolor. Les voy a enseñar un video para que conozcan un poquito de lo que él realiza acá en Madrid. Hola, bienvenidos a la unidad del dolor del Hospital Puerta de Hierro. Hoy vamos a explicar cómo se realiza un abordaje para una radiofrecuencia del ganglio esfenopalatino. Lo primero que hacemos es alinear en una visión lateral con el arco de fluoroscopia para ver perfectamente en una sola imagen la fosa trigopalatina. Entonces, lo que hacemos es trazar una línea que cruza la fosa, la intersección de esa Aquí línea lo que está con realizando, la línea. aquí lo que va a realizar es un bloqueo para aquellos pacientes que tienen dolor de cefalea o dolor de la parte de la cara. Entonces se hace un bloqueo que es el bloqueo del esfenopalatino, y se hace por medio de fluoroscopia, como se ve en la imagen. Agujas que tiene una Esas punta son las activa agujas que de 2 utilizamos. milímetros únicamente. Lo que hace es Son disminuir el riesgo de complicaciones, pero también hace y más muy compleja la técnica, delgadas. que hace un poquito más exquisito al llegar al ganglio y al estimular. Lo vemos siempre por fluoroscopía y vemos directamente la imagen, que también les digo, en otros procedimientos lo podemos ver por medio de ultrasonido, pero hay procedimientos donde es mejor verlos por fluoroscopía, por ejemplo, en este tipo de bloqueos. Tenemos que dirigir la aguja hacia el tercio superior de la fosa
pero no arriba del todo porque por ahí pasa el nervio maxilar junto con la arteria y podemos lesionarlo, ¿de acuerdo? Aquí está dirigiendo lo que es la aguja hasta la fosa pterigopalatina, que es donde choca en el hueso, donde se ve el lado derecho. Y ahí es donde va a administrar lo que es el anestésico local. ¿Ok? Para no pasarnos de nuestra posición final de la aguja. Sí. Vale. Verifica Mirad, por medio voy de por el buen fluoroscopía para ver si está colocada la aguja. camino, estoy yendo hacia el tercio superior y que nos diga dónde la nota. Es importante. Se realiza estimulación en estos pacientes para ver si realmente estamos en el área. Bueno, vamos a empezar a estimular, a ver si no lo notamos. Y aquí es donde Y nosotros otra vez, utilizamos para que lo que es la radiofrecuencia, que la radiofrecuencia más que nada son pulsaciones que da un aparato como el que vemos en la parte de atrás del video. Y ese aparato lo que hace es que puede dar radiofrecuencia tanto pulsada, es decir, múltiples pulsaciones, o puede dar radiofrecuencia térmica, es decir, quemar el nervio directamente, o puede dar radiofrecuencia de tipo fría, que le llamamos CULIF, que es congela el nervio. Y cada una tiene sus indicaciones, pero son procedimientos que se utilizan en la actualidad para disminuir el dolor de la cabeza, ¿no? De cefalea. Ese es el aparato que está dando la radiofrecuencia. de radiofrecuencia del ganglio espinopalatino. En casos de cefalea de Horton está indicada la radiofrecuencia térmica, pero si se trata de dolor facial atípico, lo que hay que hacer es una radiofrecuencia pulsada. Muchas gracias y un saludo. Entonces, ahorita estoy yo rotando acá en Madrid con él. Es una de las cosas que se hace por medio de dolor y de anestesiología. Aquí les dejo un video de otra cosa que se está realizando en la actualidad, que es la colocación de un catéter por medio de ultrasonido o fluoroscopía, donde el catéter va hacia el área específica del dolor y quema directamente el nervio, como se ve aquí en la imagen. Y luego administramos ya al final lo que es el anestésico local que les comentaba desde el inicio, y podemos combinar el uso de esteroide como metilprednisolona, triamcinolona o dexametasona, dependiendo de cuánto tiempo queremos que le dure el tipo de bloqueo. Entonces, como ven, se pueden realizar múltiples bloqueos para el manejo del dolor, ya sea por ultrasonido o por fluoroscopía en la actualidad. Entonces, no quedarnos con la idea de que el dolor nada más debe de ser manejado por medicamentos vía oral. En el caso de que los medicamentos no estén funcionando, pues siempre derivar a los pacientes a lo que son las clínicas de algología, y no simplemente las clínicas de algología, sino llevar derivación a lo que son las clínicas de algología intervencionista, donde se ven todos estos tipos de procedimientos de intervención. Recordar que para hacer este tipo de bloqueos se tiene que estudiar lo que es la especialidad de anestesiología y después la especialidad de dolor y la especialidad de intervencionismo en dolor, que más que nada son diplomados de intervencionismo donde se aprenden todo este tipo de procedimientos. Muchos médicos no realizan este tipo de especialidad y están realizando bloqueos de forma pues no correcta. Entonces, nada más tener cuidado con quién refieren a este tipo de pacientes, porque para esto pues sí hay una preparación adecuada. Entonces, bueno, dentro de las conclusiones, tener en cuenta que el dolor es un síntoma que debe de ser manejado adecuadamente. Todo paciente que tenga dolor, pues
el dolor no es un juego, ¿no? El dolor es algo que debe de ser tratado y que afecta la calidad de vida de toda persona. Entonces, vivir con dolor es no vivir. Y si tienen un paciente que tenga dolor y que no ha mejorado, pues hay formas de arreglarlo, ¿no? Hay formas de realizarle otro tipo de procedimientos que son procedimientos que se realizan con anestesia local, no hay que dormir completamente al paciente, son procedimientos ambulatorios, el paciente ese mismo día se va a su casa y no tiene que requerir de ningún cuidado tan difícil, que más que nada es un poco de reposo, algo de rehabilitación y no requiere estar hospitalizado. Son procedimientos que son fáciles de realizar. En la actualidad pueden realizarse, como les digo, con ultrasonido, con fluoroscopía. Se puede meter radiofrecuencia de las que les comento. Entonces, hay muchas formas de tratar el dolor en la actualidad. Nada más tener en cuenta que no utilizar medicamentos que no sean siempre 100% seguros, sobre todo en las pacientes embarazadas, tener cuidado qué medicamentos van a recetar, porque una embarazada tampoco es un juego de darle cualquier tipo de analgésico, recordar que hay alteraciones en el feto, como les comenté al inicio, y pues en la actualidad todo médico especialista debe de estar entrenado para practicar procedimientos con ultrasonido en todo tipo de especialidad, ¿no? O sea desde anestesiología, saber manejar el ultrasonido adecuadamente para los procedimientos anestésicos. El área de medicina interna también utiliza mucho lo que es ultrasonido para visualizar en imágenes cardíacas, imágenes pulmonares. Actualmente el pulmón se revisa con ultrasonido. Otro tipo de especialidades como neurología, pues hacen Doppler transcraneal por medio de ultrasonido. Es decir, todas las especialidades en la actualidad deben de saber manejar el ultrasonido para lo que vayan a buscar o los procedimientos que van a realizar. Entonces, es fundamental que todo médico conozca el uso de y para eso pues hay múltiples cursos, múltiples fellows en el mundo. En nuestro país hay cursos cada año de todo este tipo de manejo. Entonces, bueno, pues les dejo aquí más que nada de que se animen un poquito a pensar en anestesiología. Yo sé que estando en la facultad muy difícilmente pensamos en anestesiología, pero les dejé un poquito de lo que realizamos para que a quien le interese, les dejo al final mi correo y todo, me pueden preguntar. Es una especialidad, la verdad, que te da muchas cosas. Ayudas a manejar el dolor de los pacientes, ayudas en quirófano a que no tengan dolor los pacientes en cirugía, a mantenerlos sedados. Si haces la especialidad de dolor, pues les ayudas a controlar el dolor. Ya no nada más es recetar, sino ya vieron que hay muchas cosas que se pueden hacer como procedimientos. Entonces son especialidades muy interesantes, y el que guste también les recomiendo hacer la especialidad de terapia intensiva. Es una especialidad también que te deja muchas satisfacciones, ayuda a los pacientes que son críticos, sumamente graves. Entonces, pues anímense a estudiar, a presentar el examen y hacer cualquiera de estas especialidades o la que gusten, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Al final les dejo mi correo y mis redes si me quieren seguir. Y pues muchas gracias por la invitación al doctor Ayala, y pues un saludo a todos y un saludo a toda la OJET. Muchas gracias.